Buenas tardes. Como dura y tensa calificó Chile Vamos la reunión que sostuvo con el presidente Boric en el Palacio de la Moneda. Vamos a hablar de esta cita. Para eso nos acompaña la secretaria general de la UDI, María José Hoffman. Muchas gracias por acompañarnos, María José. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Nicolás, buenas tardes, muchas gracias. Voy a poner esto mejor aquí. Muchas gracias por el contacto. Estoy acá camino a la ciudad de Linares. Andamos en búsqueda de buenos candidatos para las próximas municipales. Está bien, pues estamos en pleno trabajo, en plena faena. María José, hablemos de lo que fue esta reunión durante la mañana. Parte de los representantes de Chile Vamos con varias autoridades, o sea, casi todo el comité político, el propio presidente Gabriel Boric, por supuesto, que estuvo durante las 2 horas y media en esta conversación. Y generalmente en política, cuando se dan este tipo de citas, siempre de habla fue franca. Uno interpreta como estuvo difícil. Aquí fue franca y tensa, dura. O sea, claramente uno podría decir desde la palabra o la frase de buena crianza, que está bien, y eso es lo que se busca en el diálogo. ¿Cuáles fueron los temas que generaron mayor tensión entre las partes, entre la derecha y aquí el gobierno? Mire, la reunión terminó bien y yo creo que eso es lo importante, porque si hubiese sido tensa y hubiese terminado mal, hubiese sido muy buena pero termina mal, yo creo que hay que juzgarla por sus resultados. Y al menos en esta primera etapa, que lo que buscamos es básicamente poder transmitirle al gobierno las prioridades que tenemos desde la UDI y también desde Chile Vamos en cuanto a temas tan relevantes. Hoy día, Nicolás, el gobierno está pasando por momentos difíciles, el país está pasando por momentos muy difíciles. Tenemos crisis en seguridad, crisis en la salud, crisis económica, o sea, es un momento muy duro. Y nos parece que, dada principalmente, porque a pesar de que el caso de corrupción que hemos visto en funcionarios de gobierno o en las fundaciones chantas de Revolución Democrática, efectivamente todavía queda mucho todavía por investigar. Nosotros vamos a seguir presentando querellas cada vez que tengamos nueva información. Efectivamente hubo una señal. El cambio de gabinete yo hablaría más de un ajuste, fue bastante menor para lo que esperábamos, pero no hay que reconocer también la salida del ministro Jackson del corazón de la moneda, con la cercanía que estamos con el presidente. Bueno, a nosotros nos pareció que había una instancia, al menos un gesto de tratar de poder colaborar en lo que podamos colaborar sin ceder en temas que nos parecen súper relevantes. Yo creo que va a ser difícil, Nicolás, que lleguemos a acuerdo. Yo te diría que hablamos de muchos temas. Lo primero, para ir un poco en orden, lo primero que le pedimos al presidente fuera que este no solamente fuera un diálogo en pensiones, porque sabemos del interés que tiene el gobierno y que tenemos todos de sacar un buen acuerdo, Sí, de todas maneras. sino que le pedimos precisamente que fuera un poco más amplio. Para nosotros, hoy día en la mañana, lo que había pasado en la Araucanía, que ustedes recién lo mostraban, y acá voy en compañía del ex consejero del ex constituyente de la Araucanía, y veníamos conversando precisamente lo duro que es. No podemos sentarnos a conversar con el gobierno si no incluimos este tipo de temas también en esa conversación. Le pedimos los temas de corrupción, le pedimos también incluir la crisis de la Araucanía. ¿Por qué? Porque en la Araucanía hay que tomar decisiones muy difíciles y esas decisiones tienen costos políticos y nosotros estamos dispuestos a asumir los costos políticos que sean necesarios para lograr recuperar el Estado de Derecho en la Araucanía, y así en todos los temas. Y encontramos buena recepción, al menos en la forma, al menos en la voluntad, pero vamos a ver, no quiero generar mayor expectativa lo que va pasando aquí en adelante. Las expectativas son bien bajas por lo que escucho acá. Va a ser muy difícil llegar a acuerdos. Y voy a ir por parte, porque la previsional uno ve desde las posturas que son bien de antípodas. Pero, por ejemplo, en temas de seguridad, ya escuchábamos un ratito a la ministra Toá, la próxima semana se presenta el proyecto de ley antiterrorista que vendría a modificar, y ha sido también una exigencia no solamente de la UDI, sino gran parte de la oposición sobre temas de la Araucanía o Macrozona Sur. ¿Cómo ven desde la UDI que se vaya a presentar este proyecto? Y bueno, habrá que revisarlo evidentemente, pero ha sido la postura del gobierno en este caso. Exactamente, yo preferiría opinar un poco teniendo más información sobre qué son los cambios que son necesarios, que los hemos pedido muchas veces, pero que tienen que venir en la línea correcta. Yo creo, Nicolás, que tanto en este tema, en la Araucanía, como en los temas, como en todos los temas, como en los temas de corrupción, como en los temas de economía, también hablamos de la crisis de las ISAPRE, que afectan a todo el sistema de salud pública, y bueno, y en los dos proyectos que hoy día le importan más al gobierno, vamos a hacer un esfuerzo. Y en ese sentido, quiero decirlo con mucha honestidad,
desde la UDI vamos a hacer un esfuerzo genuino, como lo hemos hecho otras veces, en lograr, y no por ayudar al gobierno, es por poner a Chile primero, es por entender que no podemos seguir en esta lógica tan divisionista, tan de la trinchera. Vamos a tratar de ver si podemos buscar caminos de encuentro. Es difícil, tenemos posturas distintas. Para nosotros una línea roja en el tema de pensiones es el derecho que tienen los trabajadores sobre sus propias El cotizaciones. 6% de cotización adicional a las cuentas individuales. El Exacto. gobierno dice 4 y 2. Ahí, acuerdo, uno desde fuera se ve bastante nulo, porque el gobierno ha dicho, ya cedimos. Ellos decían 6% a Seguro Social. Lo que pasa es que si dependiera de nosotros, como si nosotros administráramos esas cotizaciones, sería muy difícil, pero cuando verdaderamente es una demanda ciudadana, es algo, estamos a puertas del 4 de septiembre, que fue una de las mayores de los mayores triunfos que hubo el año pasado, tiene que ver con esta postura, petición especial sobre el derecho y la libertad que tienen los trabajadores de poder trabajar sobre... Pero María José, se votó por un proyecto de constitución, no en una discusión donde se abordó esto, pero finalmente lo que se votó fue un rechazo a un proyecto de constitución, no una visión sobre el sistema previsional. Seamos honestos, tanto el estallido social como el triunfo de rechazo están muy inspirados en lo que tiene que ver con las pensiones. Acuérdese que la excusa del estallido social, entre tantos temas, pero hay temas que son simbólicos. Es que puede ser medio antojadizo decir que la votación del plebiscito es porque la Araucanía tiene que tener esta excepción, no sé. Yo creo que no es tan antojadizo, porque ha sido una constante. Así como fueron las pensiones, entre muchas causas las que provocaron el estallido, también, evidentemente, parte de por qué, cuando el rechazo se revierte a fines de marzo, en abril, es precisamente por esta causa. Esta es la causa que visibiliza y es donde empieza a caer el apruebo. Obviamente que usted puede decir antojadizo o hay un cierto grado de manipulación, no es el 100%, pero es la causa. No, yo no hablo de manipulación, pero finalmente hablo de antojadizo en términos... No, sí, yo lo sé, pero no lo digo de forma tan despectiva, lo digo de forma realista. Muchas veces se ha enarbolado el triunfo del rechazo, donde se dijo no a la propuesta de nueva constitución y por hasta materias por lo que sucedió en la convención. Pero en este tipo de situaciones, bueno, la gente dice... Está bien, hay que escuchar lo que la gente dice. Yo seré el primero en decir eso. Pero también, por ejemplo, en las encuestas se dice el 6% a las cuentas individuales. Ok, lo dice la encuesta. Pero la encuesta también dicen, vamos con los retiros de ahorros previsionales. Bueno, lo que pasa es que es una cosa tras la otra y es algo que salió hoy día en la conversación. ¿Ya? Parte de la crisis que tenemos hoy día tiene que ver con eso. Y en ese sentido yo valoro muchísimo que el presidente haya tenido un giro, una voltereta importante en este tema, porque los retiros fueron una irresponsabilidad y estamos pagando hoy día las consecuencias. Entonces está bien, yo por eso trato de no citar tanto en las encuestas, pero acá hay una causa evidente que además nosotros no solamente la abrazamos por un tema de encuestas y no solo por el plebiscito, sino porque además nos parece de principios y de convicciones respetar el derecho de la gente sobre sus propias cotizaciones, sobre su propia fuerza, porque ¿sabe lo que pasa, Nicolás? Si a usted le dicen, nosotros ya hacemos solidaridad, ¿sabe cuánto hace usted de solidaridad con la nueva PGU que aprobamos ahora hace un par de años atrás? Casi 4 puntos, casi 4 puntos de cotización es más o menos el promedio de lo que se nos quita solidariamente para poder ayudar a las personas. Y está perfecto. Pero hay que financiar esa PGU. Sí, pues sí, está súper financiada, pero hay que aumentarla. Pero hacia adelante, ingresos permanentes. Y esos ingresos permanentes, ustedes hablan de impuestos generales y desde el gobierno dicen, pero ¿cómo impuestos generales? Si me rechazaron la reforma tributaria, ahora hablamos de pacto fiscal, pero también hay una aversión a eso. Bueno, ahí nosotros cuando aprobamos, no creo que los senadores y los diputados de esa época hayan sido tan irresponsables de no haberse leído el informe financiero cuando aprobamos la PGU hace 2 años atrás. Por lo tanto, los recursos están, pero obviamente que son insuficientes porque tenemos que avanzar mucho más. Sí. Y de hecho nosotros le hemos dado propuestas al presidente para poder aumentar hoy día la PGU, como por ejemplo los recortes de los programas que no están funcionando bien en el gobierno, como distintos sistemas de compra. Hay forma sin meterle mano en los bolsillos de los chilenos de la clase media, de poder avanzar. Bueno, esta es parte de las conversaciones que tuvimos hoy día. Hay disposición al diálogo, no estamos obligados a llegar a acuerdos, pero le quiero decir con toda honestidad, incluso a someterme a bullying, porque hay gente que cree que nosotros tenemos que tirarle la cadena al gobierno y que le vaya lo peor posible, sin entender que al final nos estamos haciendo un daño a todos. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo genuino, pero es muy difícil que en temas que sentimos
que no solamente por convicciones, sino que además tienen apoyo popular y que son un símbolo de lo que ganó el año pasado en el rechazo, porque es un símbolo, va a ser muy difícil que lleguemos a acuerdo en esas materias, pero vamos a buscar caminos de encuentro y eso yo creo que no lo podemos descartar y tenemos que hacer un esfuerzo importante. No, por supuesto, aquí hay un diálogo, hay búsqueda de acuerdos, búsqueda, y no es fácil porque finalmente las cartas están en la mesa. O sea, hay que ser bien realista y también se comentó mucho después de la reunión. Aquí, cuando se habla de franqueza es porque se habla con verdad. De hecho, escuchaba al diputado Ramírez afuera de la reunión que dijo las dos partes estaban atragantadas. ¿Cómo no va a ser tensa la conversación si los dos se tienen tantas cosas que decir? Pero el punto es el siguiente, recordando también que la posición de la UDI hasta hace 2 semanas era no conversar con el gobierno, no conversar, no llegar a acuerdos, no dialogar. Eso cambia con la salida de Giorgio Jackson. No quiero entrar a la figura de Jackson, pero sí quiero ir a lo que también mencionaba el presidente, estos dime y direte por parte del mismo, del gobierno, de la UDI, de Renovación Nacional, de Bópoli, entre medio aparece Republicano, que muchas veces son por la prensa, que muchas veces son en los pasillos del Congreso, y que cuando se da esta instancia de conversar, hay que conversar, se termina rompiendo por ABC de motivo. ¿Cómo se mantiene este equilibrio tan delicado y ay, ¿cómo decirlo? No quiero decir débil, pero sí que hay que cuidar también. Frágil. Claro, eso, tan frágil, tan endeble y frágil. Es muy difícil porque aquí las partes se muestran y se tiran las dagas a cada rato, por lo menos lo es de fuera. Sí, pero mire, yo solo estoy de acuerdo con su análisis y es una buena reflexión. Creo que la mejor manera es hacerlo con voluntad política, ese diálogo, es simples ganas de incorporar al otro en el fondo en las soluciones de problemas públicos, pero incorporarlo en serio. Entender cuando uno tiene derrotas que tiene que a veces hacer cambios, tiene que hacer giros en sus programas de gobierno. Y eso es lo que nosotros creemos que le ha faltado al gobierno porque ¿sabe qué? Nosotros hemos tenido súper buena voluntad, de verdad. Esta es la primera vez y no fue por nada. Fue porque vimos casos de corrupción graves en el corazón del gobierno, donde en un principio se taparon, como tapar el sol con un dedo, y después ya empezaron a reconocer que habían casos de corrupción. Fue la UDI la que ha presentado más de 7 querellas para tratar de ir desenmascarando, y hemos visto cómo esto sigue creciendo. No era una cosa voluntarista de no querer participar, nosotros lo hicimos, pero también le quiero decir una cosa, Nicolás, cuando nosotros nos sentamos en la mesa de seguridad, en la oficina de al lado, el presidente estaba negociando los indultos para 13 terroristas. Entonces, delincuentes, perdón. Entonces, ¿sabe qué? Entonces, así se rompen las confianzas. Lo más grave de eso, más allá de lo grave que son los indultos a los delincuentes, también tiene que ver con las confianzas que uno va construyendo con la oposición. Por eso esto también, si nosotros podemos avanzar, y por eso le digo que hay una voluntad genuina de querer estar ahí porque todos asumimos costos, porque hoy día, de alguna forma, colaborar con un gobierno que está mal evaluado, que tiene crisis por donde uno lo mira, claro, uno podría perfectamente mirar de reojo y no quererse sentar. Pero creo que la responsabilidad con Chile nos obliga a intentarlo, y esto no es buenismo, es simplemente tratar de, y eso es lo que hicimos hoy día, tratar de llevarle ese mensaje, al menos en temas de pensiones y en temas relevantes, que triunfó hace un año, es decir, acá sigue vivo, y que no solamente triunfó, perdió la reforma tributaria en marzo, perdieron las elecciones de consejeros constitucionales. Entonces, esta situación de trincheras tenemos que todos, y por supuesto que nosotros también tenemos responsabilidades, aquí siempre las responsabilidades son un poco mutuas, pero quien tiene la responsabilidad mayor es quien tiene el poder, y ese es el gobierno. ¿Cómo analizan desde la UDI lo que fue el anuncio después de esta cita de postergar el ingreso de indicaciones a la reforma previsional? Hasta llegar a conversar y lograr puentes de encuentro, que están bien difíciles. ¿Eso está confirmado? Está confirmado, la ministra vocera lo dijo después de la reunión, ahí como al mediodía. Ya, bueno, está bien, es que... No, tranquila, no. Parte de las cosas que no puede andar ventilando, pero sí, fue algo que, sí. De hecho, ellos ofrecieron en esa conversación y cuando nos preguntaron en la conferencia, como hablamos antes, no creo que no corresponde que uno ande haciendo los anuncios del gobierno. Pero obviamente que es una buena señal, no sé, serán 2 días, será una semana, un par de semanas. Pero da espacio para poder llegar a acuerdos efectivamente, porque claro, uno diría, postergo la entrada de las indicaciones que tengo lista, una de ellas, tema del 6% de cotización, 4 y 2, para poder conversar y llegar, ojalá, a que los dos cedamos. Ahora, en el tema de cotización 6%, se ve muy poca posibilidad porque las dos partes ya han cedido, no quieren ceder más. Lo voy a poner en esa índole del diálogo. Nosotros cedimos bastante. ¿Pero qué ha cedido la UDI en este punto? A ver, vamos con eso, para tenerlo claro. Nosotros hace 3 años atrás
hicimos un acuerdo en enero, me acuerdo que fue el último mes, yo todavía era diputada, Sí. en enero era 3 y 3, Sí, ¿se pero acuerdan? ese proyecto, es que ese proyecto ya no está, pues, María José. Y Pero por eso lo le puede digo, pasar lo mismo. está bien, por eso le estoy diciendo, nosotros llegamos a un acuerdo después de 2 años de Muchísimo, conversaciones sí, me que la acuerdo. izquierda tiró por que la izquierda tiró por la ventana, que la izquierda tiró por la ventana. Entonces, nosotros hemos cedido, hemos presentado propuestas que no van al 100% con nuestras convicciones. En este caso, aquí hay un tema que tenemos la impresión, hoy día, sobre todo además porque se corrió la vara para los dos lados. Nos parece que después de la PGU, cuando tú ya estás cotizando casi 4 puntos nuevos, bueno, no se justifica. Cuando tú ya nosotros cotizamos 10%, ¿cierto? Con la PGU prácticamente son 4 puntos más. Por lo tanto, obviamente que para nosotros cambia la perspectiva porque ya estás dando 4 puntos de solidaridad. Por lo tanto, con suerte podrías tener 2 más o sea, nosotros no creemos en el sistema de reparto. El sistema de reparto ha fracasado en todo el mundo. No es una tosudez, tiene que ver no solamente con principios, es un mal sistema en todo el mundo. Y después de la PGU se justifica mucho menos que exista 3 y 3 y 4 y 2. Pero bueno, eso es parte de la conversación y uno tiene también la obligación de tratar de convencer con buenos argumentos hoy día al gobierno caminos de encuentro en esta materia que va a ser muy dura. Pero ojo, Nicolás, yo no quiero dejar fuera los otros temas. Sí. Yo sé que al gobierno le importa mucho y están recorriendo Chile. De hecho, la ministra Jara y el ministro Marcel se fueron a la mitad de la reunión porque tenían un encuentro en Antofagasta. Yo sé que ellos están activando, en el fondo, y es legítimo, es parte del rol que tienen como gobierno. Pero hay otros temas que también son relevantes. Y en eso yo espero que la voluntad que vimos hoy día también se manifieste, porque tenemos que avanzar rápido en el tema de corrupción. O sea, parte de la institucionalidad hoy día está muy en juego. Estamos viendo casos graves en gobernaciones, partidos políticos hoy día involucrados, muy involucrados, de manera bastante dolosa en muchos casos. El tema de salud, las listas de espera han aumentado más que nunca. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo en esos temas también? Obviamente que queremos colaborar con el gobierno. ¿Qué es lo que necesitamos flexibilizar? ¿Hasta cuándo van a seguir con esta cosa ideológica de que solamente el Estado es el único proveedor de salud estatal? Hay muchos temas que tenemos que avanzar y todos tenemos que ser capaces de mirar qué ha funcionado en el mundo. Por eso nuestro diálogo y nuestra petición fue que fuera más amplio. Y en eso el presidente, por supuesto, que va a tener que renunciar a una parte de su programa de gobierno y nosotros también tratar de buscar caminos de encuentro. Ya, Hay voluntad, perfecto. espero que podamos avanzar. María José Hoffman, secretaria general de la UDI. María José, muchas gracias nuevamente por este tiempo. Que esté muy bien. Ya, cariños, que esté Chao, muy igual. bien. Buenas tardes, gracias. Chao. Gracias. Chao.